Contenido y potencial hídrico del agua del suelo. Medición del estado hídrico del suelo. Las curvas características del agua del suelo que acabamos de discutir destacan la importancia de realizar dos tipos generales de mediciones del agua del suelo. La cantidad presente de agua, conocida como contenido de agua, y el estado energético del agua, es decir, el potencial hídrico del suelo. Para comprender o gestionar el suministro y movimiento de agua en los suelos, es fundamental contar con información, medida directamente o inferida, sobre ambos tipos de medidas. Por ejemplo, una medición del potencial hídrico del suelo podría decirnos si el agua se moverá hacia el agua subterránea, pero sin una medición correspondiente del contenido del agua del suelo, no sabríamos el posible significado de la contribución al agua subterránea. Generalmente, el comportamiento del agua del suelo está más estrechamente relacionado con el estado energético del agua, no a la cantidad de agua en un suelo. Por lo tanto, en un suelo franco arcilloso y una arena franca, se van a sentir húmedos y suministrarán agua fácilmente a las plantas cuando el potencial matricial sea, digamos, menos 10 kilopascales. Sin embargo, la cantidad de agua retenida por el franco arcilloso y por lo tanto el tiempo que podría suministrar agua a las plantas sería mucho mayor con ese potencial que en el caso de la arena franca, como se muestra en esta figura. Se observan suelos de textura fina y gruesa con el mismo potencial hídrico, pero contenidos de agua muy diferentes. A la izquierda se representa un suelo arenoso a un potencial de menos 10 kilopascales, en el que las partículas están rodeadas por películas de agua de un espesor uniforme. La mayor parte del espacio poroso está lleno de aire. A la derecha tenemos un suelo limoso a un potencial de menos 10 kilopascales con partículas mucho más pequeñas, rodeadas por películas uniformes de agua del mismo espesor que las del suelo arenoso. Sin embargo, las partículas y los poros son más numerosos y más pequeños que en el suelo arenoso, por lo que las partículas de agua del mismo grosor hacen que la mayor parte del espacio poroso del suelo limoso se llene de agua, no de aire. Debido a que ambos suelos tienen el mismo potencial hídrico, se sentirían igualmente húmedos y podrían suministrar agua fácilmente a las plantas, pero es visualmente obvio que el suelo limoso tiene un contenido de agua mucho mayor que el suelo arenoso. Consideraremos brevemente varios métodos para realizar cada uno de estos dos tipos de mediciones del agua del suelo. Los investigadores, administradores de tierras o ingenieros pueden usar una combinación de varios de estos métodos para estudiar el almacenamiento y el movimiento del agua en el suelo, administrar los sistemas de riego y predecir el comportamiento físico de los suelos. Contenido volumétrico de agua. El contenido volumétrico de agua, θV, se define como el volumen de agua asociado con un volumen dado, generalmente 1 metro cúbico de suelo seco, como se ve en el eje vertical izquierdo. Una expresión comparable es el contenido másico de agua, θm, o la masa de agua asociada con una masa dada, generalmente 1 kilogramo de suelo seco, como se ve en el eje vertical de la derecha. Ambas expresiones tienen ventajas para diferentes usos. En la mayoría de los casos usaremos el contenido volumétrico de agua, θV, en estos videos. Como la compactación reduce la porosidad total, también aumenta θV asumiendo un θm dado, por lo que a menudo deja muy poco espacio poroso lleno de aire para una actividad óptima de la raíz. Sin embargo, si un suelo está inicialmente muy suelto y muy agregado,
como los horizontes A boscosos descritos en esta figura, la compactación moderada puede beneficiar el crecimiento de las plantas al aumentar el volumen de poros, que retiene el agua entre 10 y 1500 kilopascales de tensión, que es el agua que las plantas pueden utilizar. En esta imagen vemos el efecto de la compactación sobre el contenido volumétrico de agua para suelos con un determinado contenido de agua en masa. La compactación de dos suelos forestales disminuyó la porosidad total, principalmente al convertir los poros más grandes, generalmente llenos de aire, en poros más pequeños que retienen el agua con más fuerza. Estos suelos boscosos del horizonte A estaban inicialmente tan sueltos que la compactación moderada benefició a las plantas al aumentar el volumen de poros de 0.2 a 30 micras, que retienen agua. Por otro lado, el agua originalmente en el suelo sin compactar ocupa una mayor proporción del volumen de poros, indicado como centímetros cúbicos de agua sobre centímetros cúbicos de suelo, cuando el suelo se compacta, posiblemente conduciendo a condiciones casi saturadas de agua. Por ejemplo, aquí el suelo franco-arcilloso con compactación severa contiene 0.52 centímetros cúbicos de agua, pero solo 0.04 centímetros de aire por centímetro cúbico de suelo, menos que los 0.10 centímetros cúbicos de aire por centímetro cúbico de suelo, que se cree que es necesario para un buen crecimiento de la planta. Vale la pena estudiar esta figura para comprender las relaciones entre la masa y el volumen de agua, la densidad aparente y la porosidad. Se cree que los sistemas de raíces de las plantas exploran una cierta profundidad del suelo. Medimos la precipitación y en ocasiones el riego como la profundidad del agua, por ejemplo, en milímetros de lluvia. Por lo tanto, a menudo es necesario expresar el contenido volumétrico de agua como una profundidad de agua por unidad de profundidad de suelo. Convenientemente, los valores numéricos de estas dos expresiones son los mismos. Por ejemplo, para un suelo que contiene 0.1 metro cúbico de agua por metro cúbico de suelo, es decir, el 10% por volumen, la relación de profundidad del agua es de 0.1 metros de agua por metro de profundidad de suelo.